Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle al 126 de Titanic, el barco, la leyenda. Vamos a construir la segunda grúa y dirás, oye, espérate, el 125 y la primera grúa, ¿qué pasó? Pues la iba a hacer, pero cuando estaba a punto de grabar, la cajita me vino vacía. Ya le escribí a mis amigos de Agora para decirles y que me manden a refacción y pues tener el modelo completo. Por lo pronto, para no irnos atrasando, voy a construir el 126. Yo considero que no es tan importante el 125 y que es algo que se puede colocar después. Y espero no estar equivocado. Y bueno, si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir para que el contenido del canal siga creciendo. Te invito también a la red social de facebook.com/mx.pasatiempo para que no te pierdas las publicaciones de cuando sale un video o lo que quieras comentar debajo de cada publicación. Y bueno, para no dejar el barco de los sueños esperando, ¿qué te parece mejor si vamos a darle? Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta pieza de aquí. La vamos a tomar justo en esta orientación, así. Y aquí vamos a insertar el primer cablecito, es este de aquí, que tiene los dos circulitos de los dos lados. Vamos a insertar el círculo grande en esta de aquí, de esta manera. Si la atinara sería mejor, así. Y encima le vamos a poner esta tapita para que no se nos caiga. Y te debe quedar esto así, en esta orientación, sujetando el alambre principal. Ahora vamos a tomar esta pieza que tengo aquí, y si te fijas tiene los orificios necesarios para que encajen con estos pegs también necesarios. Déjale de la vuelta a esto para que embonen de esta manera. Y embone así. Ya que tenemos esto construido, como pudiste ver cuando agregamos estas dos piezas juntas, lo que haremos será ir por la grúa y la colocaremos en estos orificios que tenemos aquí, así. Y a través de estos orificios, a ver si ahí se ve mejor, vamos a pasarlo con uno de estas piezas. Nos dieron dos tubitos de este estilo, uno es más largo que el otro, usaremos el más largo para atravesar ese orificio. Ya que ya se ha acabado, te va a quedar una pieza así, el alambre de este lado y la grúa de este otro lado. A continuación lo que vamos a hacer va a ser recuperar este pequeño circulito, nuestro gancho, tengo por aquí, y el otro palito que tengo por acá, y los vamos a introducir a través de este circulito aquí. Ya que estén en su posición, los vamos a atravesar con este palito. Lo voy a hacer rapidísimo y te muestro cómo se debe de ver. Ya que lo hayas hecho, te va a quedar así la grúa y el cable apuntando hacia la grúa, como nos señala aquí. A continuación lo que vamos a hacer va a ser una de mis partes menos favoritas justo de este tipo de construcción, y es que vamos a tomar una de estas dos varillas que tenemos en este número, la parte que tiene el circulito, esta, y la otra tiene un ganchito. Si te fijas, lo ponemos así, el circulito está aquí y el ganchito va hacia allá, por lo tanto esta es la del lado izquierdo y la otra será lo opuesto. Tomar el circulito, lo tengo de este lado y el ganchito va hacia el lado izquierdo, quiere decir que este es el lado derecho. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a tomar nuestra grúa, vamos a insertar este circulito. Ay, si los dejo ver estaría más padre, ¿verdad? Este circulito lo vamos a meter aquí, en este peg que tengo por acá, y el ganchito que da la vuelta lo vamos a insertar aquí en
donde está el tornillo o el palito que acabamos de insertar. Lo voy a hacer y te muestro cómo queda. Ya que hayas terminado, te va a quedar así. Como te decía, el circulito va hacia abajo, se viene hacia acá y se inserta. A ver si puedo hacerle suficientemente zoom. Bueno, ese está muy sucio, este también, pero el ganchito se inserta a un lado donde está el bastoncito que insertamos, y nos dicen las instrucciones que le pongamos una gotita de pegamento para que quede fijo. Después le doy una limpiadita, qué pena con ustedes, pero pues así me quedó. Y bueno, vamos a dejar esto por aquí y vamos a continuar con lo que sigue. Esto es que vamos a tomar la base de la grúa y con este peg vamos a atravesarlo por aquí justamente, y por el interior lo vamos a atornillar con un tornillo tipo HP. Y una vez que hayas terminado, esto se debería poder mover un poquito, no debe quedar tan fijo. Y con esto ya terminamos esta parte de la construcción de la grúa. Ahora vamos a ir por nuestra cubierta de popa, y pues en el 125 deberíamos tener la grúa que va aquí y algunas cositas por acá. Como nos estamos brincando un poquito en lo que me mandan lo que faltó, vamos a colocar esta grúa por aquí en estos dos orificios, y por la parte inferior lo vamos a atornillar con dos tornillitos tipo AP, y con esto habremos terminado este fascículo. Ya que lo hayas atornillado, te va a quedar esta pieza así, y pues se va a poder mover la grúa hacia los lados un poquito de esta manera. Y bueno, así es como nos queda la pieza hasta ahora, recordando que nos faltará la otra grúa y una pieza por acá que parece que es algo de ventilación, y nos sobra nada más esta pequeña piececita negra que está por aquí. Esta la utilizaremos para tapar un orificio por acá. Te lo estoy mostrando en este momento cómo vamos a poner esta pieza para tapar esos hoyitos donde tendríamos ahí un tornillo. Y bueno, con esto terminamos la construcción del fascículo 126, pendiente 125, hasta que me manden la refacción, porque pues me tocó cajita vacía. Y bueno, nos vemos pronto. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, déjame tu poderosísimo like. Si no fue así, déjame tu comentario para saber por qué y en qué mejorar. Te veo pronto, espero pronto, con el orden de los armables como debe ser, sin que nos falten más piezas de aquí hasta el final. Y te veo entonces. Muchas gracias por ver mi video. Muchas gracias. Adiós.